Amén. Así de pie vamos a cantar juntos el himno nacional en esta bendita mañana. Pueden tomar su asiento, por favor. Para continuar con el programa, vamos a tener las palabras alusivas a este evento en labios del rector, nuestro rector de la universidad, el maestro Orlando Ovidio Cámara. Gracias. Muy buenos días, bienvenidos, que Dios nos bendiga a todos. Quiero dar la más cordial bienvenida al equipo de la universidad, a los selectos pastores que están con nosotros, también a los directores de investigación de varias universidades, docentes de la universidad, estudiantes también, bienvenidos. Y desde luego quiero agradecer al equipo dinámico de Comimbes, la Comisión de Investigación de la UCAD, porque felizmente este año yo creo que vamos a batir récord en cuanto a elaboración y también divulgación de investigación. Ya hace un par de días tuvimos otra divulgación de otra universidad muy relevante en los centros penales, y esta que creo que es también un tema muy álgido en nuestra sociedad, muy relevante, muy importante. Así que quiero agradecerle, gracias por tomarse el tiempo y gracias también por la posada que nos está dando licenciado y ahora investigador a tiempo completo de la universidad. De verdad, muy agradecido. Ahora, para mí es un honor dirigirme a ustedes en este espacio académico. Es una iglesia, pero hoy se convierte en un espacio académico en el que presentamos los resultados de una investigación que yo creo que tiene gran relevancia social. La violencia en contra de la mujer y las repercusiones que ésta tiene, no solo en la vida de la misma mujer, sino en su grupo familiar, a nivel eclesiástico y a nivel de la sociedad también. Este trabajo, mis estimados, no solo busca visibilizar una problemática que afecta profundamente a nuestra sociedad, sino creo que va a aportarnos datos, evidencias y reflexiones que nos permitan comprender las causas, las manifestaciones y además de ello las consecuencias de este fenómeno. La investigación nos recuerda, por cierto, que detrás de cada cifra, de cada dato, de cada estadística, realmente está una vida, una historia y una dignidad que merece ser respetada. Los hallazgos que el equipo de investigación nos va a presentar, creo que constituyen una invitación no solamente a conocer, es decir, el proceso cognitivo de afianzamiento del conocimiento, sino también nos deberán de mover a la acción, yo creo, a todos. Academia e iglesia, sociedad en general, deberían de movernos a la acción. Como comunidad académica, obviamente, la UCAD
y además como sociedad, como parte de la sociedad, creo que tenemos la obligación y la responsabilidad de transformar este conocimiento en propuestas políticas y prácticas que promuevan relaciones más justas, más equitativas y desde luego, gracias a Dios, una sociedad que creo que va progresiva, paulatina, gradualmente saliendo de ese círculo vicioso de la violencia. Deseamos que este esfuerzo investigativo se convierta en un aporte significativo para la construcción de una cultura de respeto, de paz y de dignidad para las mujeres. Este problema de la violencia en contra de la mujer ha sido un tema tabú y ha sido un tema, bueno, los compañeros van a dar sin duda alguna las estadísticas que muestran que la gravedad de este fenómeno. Y lamentablemente quisiera decir, yo mismo como pastor, soy pastor de una iglesia evangélica, también parece ser que hay una cultura de impunidad, de silencio, de vergüenza a veces en las congregaciones, ¿verdad? Porque desde los altos cuadros de liderazgo a veces, estoy hablando con todo respeto a veces de los mismos líderes religiosos, hablando de la pastoral, hablando de diaconado, de otro tipo de liderazgo muy significativo en las congregaciones, yo creo que por el qué dirán o por la vergüenza, por la pena, el perder privilegios, etcétera, la honorabilidad, es un fenómeno que se ha callado. Pero aplaudo de veras, y yo quiero pedir un aplauso, perdón que rompe el protocolo, pido un aplauso fuerte en este momento para la Facultad de Teología y para Comime. Den un fuerte aplauso, por favor. Porque este tipo de investigaciones, si bien es cierto, nos muestran como vulnerables a la iglesia, pero están señalando una situación que a veces nos falta como un poquito de valor, enfrentarla, investigarla, exponerla, ¿verdad? Divulgarla como lo hacemos hoy, porque esto viene a contribuir a la mejora de la mujer. La verdad es que creo que las mujeres son parte fundamental de cualquier familia. Y si la mujer está mal, la verdad es que creo que también la familia va a estar mal. Y si la familia está mal, la iglesia está mal. Y lo separo, está mal, no estoy diciendo que está mal, ¿ve? Está mal la iglesia, y si la iglesia está mal, también la sociedad va a estar mal, no va a andar correctamente. Entonces, qué bueno que estamos atacando raíces. Por supuesto, esta es la divulgación, la radiografía del problema. Quedará en nosotros con las recomendaciones y con las conclusiones que los investigadores nos compartan, cuáles serán las acciones que hemos de seguir para definitivamente erradicar este flagelo, no solamente poniendo un parche, sino tomando decisiones valientes, apegadas a ley, apegadas a las Sagradas Escrituras, que nos permitan definitivamente una vida libre de violencia hacia la mujer. Así que bienvenidos una vez más y que aprovechemos este espacio académico en realidad. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. También ahora vamos a continuar con el programa y es poder también escuchar unas palabras introductorias en labios de la maestra Emilia Alfaro de Artola, directora de calidad también de nuestra universidad. Respetable señor rector de la Universidad Cristiana de las Asambleas de Dios, doctor Orlando Vidio Cámbara Aquino, distinguidas autoridades y funcionarios de la UCAD que están presentes, invitados especiales, académicos e investigadores, provenientes de las distintas instituciones de educación superior, amigos de CONARES, líderes y pastores de las diferentes iglesias e instituciones aquí representadas, mujeres que participaron en este estudio, que con valentía, honestidad y dignidad dieron la información al equipo investigador para poder realizar este estudio. Público en general, tengan muy buenos días. En esta oportunidad, el Señor nos permite estar reunidos para analizar, reflexionar
y conocer una problemática que permea la sociedad salvadoreña. Pero esta problemática trasciende otras fronteras, es una problemática que se da a nivel regional, a nivel internacional. Y este estudio de la violencia hacia la mujer y las repercusiones en su desarrollo integral, llámese desarrollo fisiológico, emocional, profesional, ético y moral, ha sido todo un reto porque el equipo investigador ha tenido que bregar con patrones androcéntricos que permean nuestro tejido social, nuestros contextos. Pero el reto mayor ha sido aproximarnos a esas mujeres cristianas evangélicas que han sido violentadas. Confiamos en que la divulgación de esta investigación, además de representar una validación y presentación de nuevos conocimientos a una comunidad científica y escrutinio académico y de la sociedad en general, significa el reconocimiento de estructuras sociales cargadas de desigualdad y vulneración de los derechos humanos hacia este gran sector de la población. Factores que deterioran los valores de convivencia, respeto, verdad, justicia, equidad y, por supuesto, que afectan poder lograr la paz en nuestra región. Esta investigación se propuso analizar las repercusiones que tiene la violencia en sus diferentes manifestaciones en la mujer, pero además tiene como objetivo visibilizar ese impacto en la sociedad y promover también acciones transformadoras. Ya decía el señor rector, no se trata solo de ver cifras, de ver porcentajes, de ver números. Son datos que detrás está una historia, ¿verdad? Está una mujer que merece una vida libre de violencia. Agradecemos a la Comisión de Investigación de la Universidad, a la Facultad de Teología y también la intervención de la Dirección de Investigación. Menciono los investigadores que han participado en este estudio. Ingeniera Claudia Elena Rodríguez de Osorio, coordinadora de la carrera de Teología con especialidad en misionología. Licenciado Gustavo Antonio Ábalos, decano de Teología. Licenciado Carlos Vladimir Gálvez, docente e investigador. Y también un equipo de apoyo que estuvo también dando sus aportes desde la docencia, el maestro Francisco Antonio Osorio Piche, el licenciado Herbert Vidal Palacios, que es coordinador de la carrera de Teología Pastoral, y también la sobresaliente participación del estudiante Johnny Amílcar Cisneros. Por supuesto, la dirección de la licenciada Saraí Verónica Platero Medina. Agradecemos entonces a este equipo investigador y damos el espacio para que nos presenten esos resultados interesantes. Muchas gracias. Hablar de violencia contra la mujer no es exponer solo cifras o estadísticas, sino es dar voz a un grito silenciado. También es visibilizar un dolor que atraviesan hogares, comunidades y generaciones, y es un llamado urgente también a transformar la indiferencia en compromiso. Me permito leer la hoja de vida de los que van a presentar hoy los resultados de esta investigación. Maestra Claudia Elena Rodríguez de Osorio
Tiene ella como formación académica una maestría en divinidades. De la misma manera es ingeniero industrial que egresó de la Universidad Albert Einstein. Es licenciada en teología también del Instituto de Superación Ministerial ISUM de las Asambleas de Dios. Es graduada en teología del Instituto Bíblico Betel de las Asambleas de Dios. Como experiencia profesional ha sido ingeniero de campo en las alcaldías, pastora en el Centro Evangelístico de las Asambleas de Dios, misionera del Departamento de Misiones Foráneas de las Asambleas de Dios en el año 98 al 2024. Es también ahora pastora del Centro de Adoración y Alabanza de las Asambleas de Dios del 2016 al presente. Es docente y coordinadora de la licenciatura en Teología con especialidad en Misionología de la Universidad Cristiana de las Asambleas de Dios del 2016 al presente. La licenciada Saraí Verónica Platero Medina, también ella ¿puede enviármelo a mi personal, el documento, por favor? Gracias. Muy bien. La formación académica en la educación superior tiene unos estudios de licenciatura en psicología en la Universidad Pedagógica del Salvador, de enero 22 hasta la fecha actual. También ella es licenciada en teología de la Universidad Cristiana de las Asambleas de Dios, en enero del 2017 al diciembre del 2022. Tiene un diplomado en Fundamentos de la Investigación Científica en julio del 2025. También tiene un curso en Estrategias para la Redacción y Publicación Científica en junio del 2025. También tiene un seminario de investigación en agosto del 2025, curso Técnicas Estadísticas y Manejo del Programa SPSS para tabulación de datos en noviembre del 2024. Programas cualitativos también para la investigación que son parte de sus estudios. Su experiencia profesional es directora de investigación de la Universidad Cristiana de la Asamblea de Dios. También del 2024 hasta la fecha ha participado en investigaciones como la violencia hacia la mujer y las repercusiones en su desarrollo integral dentro de la sociedad salvadoreña. También en la otra investigación es la gestión de la educación virtual universitaria, un ejercicio educativo evaluativo en la Universidad Cristiana de la Asamblea de Dios. Es miembro de la Comisión de Investigación Comimbes de la UCAD. De la misma manera es docente de métodos y técnicas de investigación de la Universidad Cristiana de la Asamblea de Dios. Es facilitadora comunitaria y en la iglesia por parte de Enlace Latinoamérica de octubre del 2021 hasta el 2024. De la misma manera, el licenciado Gustavo Antonio Ábalos Galdames en su formación académica es pastor ordenado de la Conferencia Evangélica de la Asamblea de Dios, graduado de Teología, profesor en Biblia y especialidad en Ministerio Juvenil del Instituto Bíblico Betel Central de la Asamblea de Dios, licenciado en Teología con especialidad en Misionología en la Universidad Cristiana de la Asamblea de Dios. Tiene también una maestría en Administración de la Educación de la Universidad Pedagógica de El Salvador, como calidad de egresado. Su experiencia profesional es pastor de la Conferencia Evangélica de las Asambleas de Dios del 2003 hasta la fecha. De la misma manera, docente a tiempo completo en la Universidad Cristiana de las Asambleas de Dios del 2016 y 2017, coordinador de la licenciatura en Teología y especialidad en Misionología en el año 2018-2020 y hoy por hoy decano de la Facultad de Teología de la Universidad Cristiana de las Asambleas de Dios del 2021 hasta la fecha. Entre sus publicaciones tiene un artículo sobre la maternidad prematura, madres en cuerpo de niñas, en la revista Luz y Vida en junio 2012. También tiene un artículo llamado Cambios de paradigmas ministeriales obsoletos, revista Luz y Vida en enero del 2013. Ante esta información que hemos recibido, vamos a iniciar hoy entonces la presentación de esta divulgación y comenzamos con la ingeniero Claudia de Osorio. Muchas gracias, buenos días, bienvenidos a todos, gracias por hacerse presente a esta divulgación de esta investigación. La violencia hacia la mujer y las repercusiones en su desarrollo integral dentro de la sociedad salvadoreña.
El área de investigación es el área social. Gracias. El área de investigación son las ciencias sociales. La línea de investigación es una investigación de género y en el área de teología. Quisiera comenzar diciendo que El Salvador no está exento de la violencia contra la mujer. Es un flagelo de toda América Latina. La violencia hacia la mujer tiene grandes arraigos estructurales, tienen consecuencias negativas, tiene un aspecto que violenta no solo a la mujer, sino que también trastoca a la familia y trastoca a las sociedades en general. Las consideraciones que nosotros hemos hecho tienen que ver con el desarrollo de la mujer. Queremos saber si esta violencia que se maneja contra la mujer es una violencia que puede afectar su desarrollo. Se considera desarrollo integral de un ser humano al proceso complejo y multidimensional que abarca el crecimiento físico, emocional, social y cognitivo. Tenemos una situación problemática y me gustaría describírselas esta mañana. Inicio con esta gráfica. Una de las entidades que se encargan de observar este flagelo de la violencia en el país es Ormusa. Es una organización de mujeres salvadoreñas por la paz y tienen un observatorio. Este observatorio está mensualmente subiendo información en relación a cómo está el país en diferentes aspectos de la violencia. Hoy quiero hablarles específicamente de la violencia contra la mujer. Este gráfico que estamos observando nos dice que en lo que va del año, del 1 de enero al 3 de junio del 2025, van 12 mujeres asesinadas. 6 de ellas feminicidios. Estas 6 mujeres fueron asesinadas por sus propias parejas. Es interesante también porque el dato arroja en la forma en que fueron asesinadas, con piedras, con arma blanca, con arma de fuego e incluso con una llave de vehículo, una herramienta de vehículo. La violencia en nuestro país hacia la mujer es muchas veces callada, silenciada por la misma mujer. Las mujeres en El Salvador son víctimas de diversas formas de violencia. Las leyes de la República determinan por lo menos 7 tipos de violencia. Se las menciono: simbólica, patrimonial, física, verbal, económica, psicoemocional y sexual. Y por supuesto, muchas de estas violencias terminan en feminicidios. La intención de esta investigación es verificar si este impacto, esto que las mujeres están sufriendo, llega a tal punto de imposibilitar a la mujer para desarrollarse plenamente en la sociedad. Tengo otro gráfico que quiero mencionar esta mañana. La violencia hacia la mujer. Este es un consolidado de la Fiscalía General de la República desde el año 2015 hasta el año 2024. Fue publicado por la prensa gráfica. Este dato dice, si ustedes pueden observar, tenemos 3 líneas. La azul corresponde a los feminicidios desde el 2015 hasta el 2024. La línea amarilla corresponde a la violencia sexual contra la mujer.
y la línea naranja corresponde a la violencia física. Como usted puede observar, la violencia sexual ha tenido un incremento impresionante en los últimos años. Estamos a razón de casi 9,000 casos al año de violaciones sexuales contra las mujeres en este país. La violencia física ha tenido un breve descenso entre los años 21 al 23, pero luego incrementó un porcentaje más. Los feminicidios, que son la representación de la línea azul, vemos que van bajando, gracias a Dios, pero tenemos 130 casos para el año pasado. Todos los observatorios y todas las entidades que están trabajando en la violencia contra la mujer todavía no están satisfechos con estos datos. Todavía hay mucho que hacer. Las estadísticas pueden ser consideradas como datos fríos, números nada más, pero la verdad es que detrás de cada número hay una mujer que está siendo violentada, hay una mujer que fue asesinada, hay una familia que está sufriendo por esta situación. Estos datos deben ayudarnos a nosotros a hacer un despertar. Cuando observamos estos datos en la Facultad de Teología, nos dimos cuenta que era necesario observar si esto también se está dando dentro de las mujeres evangélicas. Porque pudiéramos pensar que esto está sucediendo fuera de las 4 paredes de las iglesias. Pero necesitábamos saber si este mismo sistema de violencia estaba dentro de las 4 paredes de las iglesias y de las organizaciones cristianas evangélicas. Creemos que la iglesia tiene un rol de agente de cambio social que debe de convertirse en un motor de transformación para la sociedad. Y si esto es así, nosotros necesitamos tener un compromiso, mucho más cuando tenemos a las Sagradas Escrituras en nuestras manos. Tengo otro dato para el año 2024, siempre del Observatorio de Ormuza. Aquí dice que el año pasado murieron 39 mujeres. 18 de ellas, o sea el 46%, fue asesinada por su propia pareja, ya sea su cónyuge o su compañero de vida. Dice que 21 mujeres fueron asesinadas violentamente en este país. Como mencioné anteriormente, pudiéramos ver solamente números y datos fríos, pero es necesario que pongamos atención, porque no solo es afectada la mujer, sino también todo su entorno familiar y la sociedad. Debido a esta problemática, nos planteamos una pregunta. ¿De qué manera la violencia contra la mujer repercute en su desarrollo integral dentro de la sociedad? Y esta es la pregunta a la que vamos a responder en esta investigación. Tenemos una delimitación. La primera de ellas son los sujetos de estudio. Fueron mujeres entre 18 y 64 años de edad, pertenecientes a iglesias cristianas evangélicas. Y debo decir aquí que cada mujer que llenó nuestras encuestas, nuestros cuestionarios y que permitieron ser entrevistadas, eran mujeres que habían sido violentadas de alguna manera. No se permitió que las encuestas o los cuestionarios fueran llenados por alguien que no hubiese sufrido violencia alguna. La muestra, quiero mencionarles que la muestra es de 384 mujeres. Así es que de entrada usted debe saber que 384 mujeres dentro de nuestras iglesias evangélicas dijeron haber sido violentadas de alguna manera. Tenemos también
las diferentes denominaciones a las cuales pertenecen estas mujeres. Conferencia Evangélica de las Asambleas de Dios, Iglesia de Dios del Salvador, Apóstoles y Profetas del Salvador, Misión Cristiana Elim, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel y otras muchas denominaciones independientes. Llevamos a cabo la investigación desde agosto del 2023 hasta mayo del 2025. Concluimos la etapa de recolección de información con una serie de entrevistas o de encuestas guiadas. 31 mujeres abrieron un poco más su hermetismo y nos compartieron un poco más acerca de su situación. Hablemos de la justificación. La investigación es innovadora por el foco de atención, por la población objetivo y porque no se cuentan con estudios similares que aborden las variables propuestas en su conjunto. No se había hecho una investigación dentro de las 4 paredes de las confesiones de fe. Una mujer que pertenece a cualquier profesión de fe debe tener derecho a desarrollarse en todas las áreas de su vida y, por supuesto, al bienestar total de su persona. Veamos los objetivos de la investigación. El objetivo general es analizar algunas de las formas de manifestación de violencia hacia la mujer y las repercusiones para su desarrollo integral dentro de la sociedad. De ella se desprenden algunos objetivos específicos. El primero de ellos, determinar si la violencia física afecta en las necesidades fisiológicas de la mujer. El segundo objetivo específico es identificar si la violencia verbal afecta en la estabilidad emocional de la mujer. Y el tercer objetivo cuantitativo es determinar si la violencia económica incide en el desarrollo vocacional de la mujer. Al ser esta una investigación de tipo mixto, también tenemos un objetivo cualitativo, que es comprender las valoraciones que la mujer da a su desarrollo ético-moral en los ambientes de violencia. Nos planteamos una serie de hipótesis. Estas hipótesis parten de los objetivos que nos planteamos al inicio. El objetivo general nos arroja la hipótesis general y dice: la violencia contra la mujer repercute significativamente en su desarrollo integral dentro de la sociedad salvadoreña. Estas son las hipótesis que nosotros planteamos y que pretendemos a través de la investigación determinar si son correctas o no. De ello se desprenden las hipótesis específicas. Del objetivo específico 1 viene la hipótesis 1. La violencia física afecta en las necesidades fisiológicas de la mujer. La hipótesis 2. La violencia verbal afecta en la estabilidad emocional de la mujer. Y la hipótesis número 3. La violencia económica incide en el desarrollo vocacional de la mujer. Vamos a continuar esta divulgación de la investigación con la metodología. Para ello voy a pedir a la licenciada Saraí Platero que pase con nosotros. Gracias a todos por asistir en esta mañana y compartir con nosotros la divulgación de resultados de la investigación. Sean bienvenidos, espero que podamos aprender juntos de la metodología que les voy a compartir. Y en esa oportunidad, como mi compañera lo mencionaba, el tipo de investigación es mixto.
¿A qué se refiere cuando es mixto? Porque mezclamos ambos enfoques, el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. El cuantitativo que nos sirve para medir y analizar de manera numérica y el cualitativo que nos permite profundizar en las experiencias y los significados que tuvieron para cada mujer la hipótesis que nos planteamos. La técnica que nosotros utilizamos fue encuestas en cuanto a lo cualitativo y encuesta de preguntas abiertas en el objetivo cualitativo que nosotros nos planteamos. El instrumento que nosotros usamos en el primer caso para la encuesta, en el caso cuantitativo, usamos un cuestionario con escala de Likert y en el cualitativo usamos un cuestionario con preguntas abiertas. A partir de lo que mi compañera mencionaba de objetivos, de los objetivos se generaron hipótesis y estas hipótesis nosotros identificamos 6 variables que son violencia física, necesidades fisiológicas, violencia verbal, estabilidad emocional, violencia económica y desarrollo vocacional. Estas variables nosotros las convertimos en indicadores para poder medir de manera numérica estas variables que nosotros identificamos a partir de las hipótesis planteadas. Entonces, de acuerdo a los indicadores medibles, nosotros desarrollamos un instrumento que está al final, que dice el cuadro ítems, y a ese instrumento, esto es con respecto al análisis cuantitativo que nosotros queríamos alcanzar. Ese instrumento, entonces, nosotros aplicamos validez y confiabilidad a ese instrumento para ver si tenía los requerimientos necesarios para poder ser aplicado a la población que nosotros queríamos estudiar. En cuanto a la validez, nosotros usamos un coeficiente estadístico llamado coeficiente de B de Aiken. Este estadístico de validez se usa para saber si los ítems de un cuestionario son claros, si son relevantes y si son adecuados. Su valor va de 0 a 1 y mientras más se acerca al 1, mayor entonces es el acuerdo que tienen los jueces validando el instrumento. Se aplicó a 12 profesionales de diferentes áreas multidisciplinarias, fueron psicólogos, teólogos, también docentes y especialistas en el área de violencia. El resultado del coeficiente de B de Aiken que nosotros aplicamos dio un 0.88. Esto quiere decir que se acerca al 1. Entonces, nuestro instrumento era válido y estaba validado, valga la redundancia, para poder aplicarse a nuestra población de estudio. Aparte de la validez, nosotros también queríamos conocer la confiabilidad de nuestro instrumento aplicado. Para esto usamos un estadístico que se llama coeficiente del alfa de Cronbach. Este coeficiente del alfa de Cronbach lo trabajamos en un software libre llamado PSPP y este sirve para medir confiabilidad y la consistencia interna del instrumento. Este nos indica si los ítems del cuestionario miden de manera coherente el mismo constructo y el rango va de 0 a 1, donde mayor que 0.70 es aceptable, mayor que o igual 0.80 es bueno y mayor o igual a 0.90 es excelente. Nosotros aplicamos esa confiabilidad del instrumento en 2 oportunidades. En la primera oportunidad, el instrumento tuvo un alfa de Cronbach de 0.91. Entonces, aplicamos las correcciones necesarias para que el instrumento fuera confiable. Y en el segundo ejercicio que aplicamos, el alfa de Cronbach nos dio un número de un coeficiente de 0.95. Entonces, dice la parte de arriba, el rango va de 0 a 1. Entonces, si es mayor a 0.90 es excelente. Entonces, nosotros con ese resultado que obtuvimos, llegamos a la conclusión que nuestro instrumento para aplicarlo a la población requerida tenía una confiabilidad de 0.95, en este caso estaba excelente para poder aplicarlo a la población de estudio. La muestra la tomamos a partir de un tamaño adecuado. En ese medíamos la variabilidad del fenómeno,
la magnitud del error y un grado de confianza tal que el error de la estimación no exceda al error máximo de pertinencia. En este caso se aplicó la fórmula estadística de población infinita. Para esto despejamos N y la N nos resultó en 384 mujeres. Como especificaba la compañera, que las 384 mujeres, de alguna manera, la consigna que les fue dada a los pastores que nos ayudaron a recolectar esta información fue que las mujeres violentadas, que fueran mujeres violentadas de alguna manera. Entonces, todas esas 84 mujeres, de alguna manera, entonces fueron violentadas. Eso es en cuanto a la muestra cuantitativa. En cuanto a la muestra cualitativa, porque recordemos que nuestro estudio es un enfoque mixto, este se tomó intencional, opinática y por conveniencia a 31 mujeres de las que nosotros queríamos conocer cómo les había afectado de manera profunda estas manifestaciones de violencia en su vida, para poder enriquecer los datos cuantitativos con lo cualitativo que nosotros íbamos a recolectar de primera mano con estas mujeres. Para esto, para poder realizar un análisis enriquecedor, nosotros aplicamos la triangulación de datos. En esta triangulación de datos, nosotros medimos, contrastamos datos cuán y cuál para corroborar, confirmar o no los resultados y descubrimientos en aras de una mayor validez interna y externa del estudio. Eso lo dice Sampieri, y también Ola Buenaga nos dice que la triangulación de los datos nos permite enriquecer la investigación, enriquecer el estudio. Al tener datos cuantitativos, con los cualitativos nosotros le ponemos rostro y le ponemos intención a los números que nosotros estamos estudiando. En cuanto a la prueba de hipótesis, también usamos un coeficiente estadístico llamado coeficiente R de Pearson. Esta prueba de hipótesis, el coeficiente es una medida estadística que indica el grado y la dirección de la relación lineal entre las dos variables cuantitativas. Este coeficiente nos permite medir la relación que existe entre las variables que nosotros planteamos a través de las hipótesis y para ver si estas hipótesis tenían correlación o no. Este coeficiente va de -1 a +1. En cuanto del 0 a +1, entonces la correlación es positiva. Y del 0 al -1, la correlación es negativa. A lo que llegamos, según el análisis que nosotros realizamos, la hipótesis 1, que tenían las dos variables, violencia física y necesidades fisiológicas, el coeficiente de relación de Pearson fue de 0.137. Esto nos quiere decir, si nosotros vemos la relación que está arriba, el 0.137 está del lado en que es una correlación positiva. Hay una correlación positiva débil, pero sí hay correlación positiva. Entonces, concluimos que existe correlación, entonces se acepta la hipótesis de trabajo número 1, que es la violencia física afecta las necesidades fisiológicas de la mujer. Entonces, en la hipótesis 1 aceptamos la hipótesis de trabajo y rechazamos la hipótesis nula. En la hipótesis 2, la correlación de Pearson es de 0.703. En este caso, nos quiere decir que sí existe correlación y una correlación muy buena. Entonces, concluimos que las variables violencia verbal y estabilidad emocional tienen una correlación positiva. Entonces, aceptamos la hipótesis de trabajo número 2 y rechazamos la hipótesis nula de esta misma hipótesis número 2. En cuanto a la hipótesis específica número 3, el coeficiente estadístico de correlación de Pearson nos dio como resultado 0.59. En ese mismo caso sí existe correlación,
aunque es baja, pero sí existe correlación. Entonces nosotros aceptamos la hipótesis específica número 3, porque la violencia económica afecta el desarrollo vocacional de la mujer, pero en ese caso mínimamente, pero sí existe esa afectación, que la violencia económica afecta el desarrollo vocacional de la mujer. Entonces, concluimos que, de acuerdo al análisis que realizamos en las hipótesis específicas, los resultados obtenidos en el análisis permiten aceptar la hipótesis general planteada. De acuerdo a esto, si nosotros planteamos 3 hipótesis, si nosotros aceptamos 2 de las hipótesis, entonces se acepta la hipótesis general establecida al inicio. En este caso, las 3 hipótesis de trabajo fueron aceptadas. Eso nos quiere decir que la hipótesis general de trabajo es aceptada, que es la violencia contra la mujer repercute significativamente en su desarrollo integral dentro de la sociedad salvadoreña. La evidencia encontrada muestra que existe una relación entre las variables estudiadas, lo que confirma que los hallazgos se corresponden con lo esperado teóricamente. Entonces, hasta este punto nosotros podemos aceptar nuestra hipótesis general de trabajo y decir que la violencia hacia la mujer sí afecta en su desarrollo integral. En este momento vamos a compartir con ustedes los análisis un poco más detallados por parte del decano de la Facultad de Teología, licenciado Gustavo Ábalos. Muy buenos días a todos, a cada una de las distinguidas autoridades que nos acompañan en esta oportunidad. Una vez más, agradecemos su participación y su presencia a esta divulgación de investigación. Es un verdadero honor para mí también presentar ante ustedes los hallazgos, es decir, qué es lo que se descubrió a través de toda esta investigación. Entonces vamos a ver que mis compañeras, mis colegas han contextualizado de una manera muy particular y especial la problemática que hay y que nos convoca en esta oportunidad a cada uno de nosotros. La violencia contra la mujer y sus repercusiones en el desarrollo integral dentro de la sociedad salvadoreña. Han establecido un marco histórico, nos han presentado los objetivos, la estructura metodológica, pero mi propósito ahora es transmitir a ustedes, es como ir a hacer una transición de la teoría a la evidencia empírica, es decir, no solo les quiero mostrar los datos que se obtuvieron, sino también quiero que veamos un poco los análisis más profundos al examinar la complejidad y las dimensiones específicas de esta realidad. Ahora, en ese sentido, hace unos meses, con el equipo de teología, nos acercamos a 384 mujeres, cristianas evangélicas en este caso. Es decir que dentro de todas las mujeres, nosotros queríamos investigar cuántas de estas que están dentro de nuestras iglesias están siendo violentadas, o mejor dicho, cómo les afecta y si están siendo violentadas o no. Y ese patrón que descubrimos lo vemos que es muy recurrente y doloroso dentro también de las iglesias. Hoy quiero invitarles a que vayamos un poquito más allá de las estadísticas, a que podamos ver los datos cuantitativos para establecer el panorama general, y para ello hicimos una triangulación donde los datos cuantitativos los analizamos con los resultados del análisis cualitativo, donde nos va a permitir a nosotros ponerle voz a esos números. Nos va a permitir a nosotros también conocer el testimonio que algunas de estas mujeres que están siendo violentadas nos dijeron. Y quiero que veamos dónde cada uno de estos aspectos afectó más en las mujeres. Y para ello, aquí vemos una pregunta que tiene que ver con
el rango de edades de las mujeres que fueron encuestadas o que estuvieron en esta investigación, que también se les pasó los instrumentos. Fueron 384 mujeres, y la mayor parte de estas mujeres que estuvieron siendo parte de esta investigación tienen más de 45 a 64 años, más o menos, que es el 25%, pero hay una cantidad también bastante interesante de años ahí, por ejemplo, de los 35 a los 44, que es casi el 24% de estas mujeres. Y eso implica que la mayor cantidad de personas que han sido violentadas, que tuvieron el valor de decirlo, son personas que tenían más de 45 años. Y eso nos hace entender que como que estuvieron más dispuestas a participar en esta investigación, quizás por tener más conciencia, madurez y experiencia en el contexto de violencia. Pero fueron personas que estaban en ese rango de edades. Ahora, hay otra pregunta que nosotros hicimos para saber qué tipo de personas estaban siendo violentadas, si era el estado civil de esas mujeres. En cuanto al estado civil de las mujeres, nosotros nos dimos cuenta que de las 384 mujeres que tuvieron el valor de hablar del tema, el 45% de ellas eran personas casadas o mujeres casadas. Casi la mitad de las mujeres estaban casadas. Y ya eso nos da un gran indicador de que dentro del hogar las mujeres que están casadas pueden estar sufriendo algún tipo de violencia. Ahora, entre las viudas es un dato bien interesante ahí, que las viudas tienen el 9%, las divorciadas el 8%, y las que están separadas tienen un 6%. Y esto nos hace ver también que la presencia de mujeres solteras, que es casi el 21%, indica que la violencia no se limita exclusivamente a relaciones de parejas, sino que también hay un grupo de mujeres que no están viviendo con su pareja, pero que también han recibido algún tipo de violencia. Y la baja presencia de las divorciadas, separadas y viudas también podrían indicar que la separación, el divorcio, la muerte de sus parejas podría haber sido la forma de escape de ese contexto de violencia. Y eso es bien interesante también, porque nos hacen quizás entender que aún las parejas pueden ser los que están violentando a estas mujeres. Y en ese sentido, nosotros fuimos un poquito más allá y a preguntar si el grado académico influía en algo con respecto a la violencia. Y los datos son bien interesantes, porque la mayoría de las participantes, que es el 34.11%, es decir, de esos 384, 131 mujeres, tienen nivel de educación de bachillerato, el 34%. De universitarias fueron 26%. Pero hubo un grupo menor, si nosotros lo vemos allá, que tenían doctorados, maestrías. Habían mujeres, por ejemplo, el 2% tenía maestría. Habían otros que el 1.3% tenían doctorado. Pero ¿qué significa el hecho de que las mujeres violentadas no son analfabetas? Algunas de ellas tienen grados académicos interesantes. Algunas son licenciadas, ingenieros, tienen maestría, tienen doctorado, y lo que implica que el hecho de que la mayor parte de las mujeres que han sufrido violencia están ahí entre bachilleres y universitarios, porque esa es la mayor parte. Esta concentración sugiere que la violencia de género en la sociedad salvadoreña afecta a mujeres de diversos estratos educativos, ya sean bachilleres o con carrera universitaria, que en este caso sería como la opinión contraria popular que se tiene, que son que la educación puede hacer que no exista la violencia. Y esto nos indica que la baja presencia
en los niveles de doctorado o maestría, no es que las que tengan doctorado no están siendo violentadas, o las que tengan maestría. Lo que nos indica es que hay menos mujeres que tienen ese grado académico, pero las que respondieron dijeron que también están siendo violentadas. Ahora, más allá de esto, comenzamos a investigar un poco más sobre la violencia física, para ver si ellas decían si tenían violencia o lesiones físicas, daños, abortos provocados, o si en su contexto familiar habían recibido algún tipo de violencia también. Y los datos también son bien interesantes en este sentido, porque el 25% de las mujeres dijo que sí, las personas que las violentaban las golpeaban o tenían algún tipo de lesión física. 96% de esas 384, que es el equivalente al 25%, dijeron que sí tenían o sí habían sufrido lesiones físicas. El 42% dijo que no. Pero bien interesante que el 32%, que fueron más de 125 mujeres, prefirieron no responder. Ahora, ¿por qué no respondieron estas mujeres? Solo era decir si sí o no. Y cuando se les pregunta del daño, si ellas tenían daño también, casi el 30% dijeron que sí sufrieron daños. El 35, casi el 36%, que fueron 138 mujeres, dijeron que no. Pero también más de 130 mujeres, 131 mujeres específicamente, prefirieron no responder esa pregunta. O sea, había un número que decía que sí y otras que callaban a esa pregunta. Con respecto al aborto, sí era un porcentaje menor, y con la incidencia o si tenían historial de violencia física, más del 40% dijo que sí. Es decir, que esto nos indica que la violencia se va perpetuando y que muchas mujeres que fueron violentadas de niñas ya ven como normal casi vivir en un entorno de violencia. Y esto es preocupante porque aún dentro de las iglesias evangélicas se está viendo casi normal que hayan golpes, que hayan insultos, que hayan gritos o que haya cualquier tipo de violencia. Ahora, el aspecto interesante de que más del 40% de las encuestadas tenga un historial de violencia es muy importante, y eso nos debería de hacer o despertar para ver cómo es que de generación a generación, aún dentro de las iglesias evangélicas, la violencia se va perpetuando. Y con relación a las que no respondieron, esto no significa que ellas no hayan recibido ese tipo de violencia. Podría ser que ellas prefieren no hablar del tema para no exponerse ellas o no exponer a las iglesias. Y eso es preocupante, porque implica que si ellas decían que sí la golpeaban, que sus esposos aún o siendo cristianos la golpeaban, eso podría generar algún tipo de estigma dentro de la iglesia evangélica. Entonces, se hizo otra pregunta con respecto a cómo les afectaba a ellas el hecho de que la violencia física estuviera presente en sus vidas. Y cuando nosotros vemos, ellos decían, las mujeres que habían recibido lesiones físicas, de las que dijeron que sí, más del 25% dijeron que les afectaba mucho, o que había, en el caso por ejemplo, de las lesiones físicas, ese 163, si ustedes ven ahí que hay 163 mujeres, que equivale al 42.45% que declaró no haberse sentido afectada, ese color azul, que dice que los golpes no les afectó en nada, es bien interesante. Porque o están diciendo la verdad o prefieren por la fe decir que no les afecta el hecho que sus esposos u otra persona las estén golpeando. Y acá es donde vemos que ese 42.45% declaró no haberse afectado en nada y 125 no respondieron si les afectaba. Ahora, es bien interesante porque aún
cualquiera podría decir, es casi contradictorio. Les están golpeando, pero no les afecta. O tienen lesiones, pero no les afecta en nada. Y ya vamos a ver que cuando lo contrastamos y hacemos la triangulación con la parte cualitativa, ahí expresan cosas que no tuvieron la libertad de decir en esto de sí o no. Más adelante se hizo otra pregunta con respecto a si ellas estaban siendo, o si habían, si sus necesidades básicas eran satisfechas o no. ¿Cómo se sentían ellas? Si se sentían que su vestuario, su vivienda, su alimentación estaban satisfechas. Y aquí estos datos nos hacen entender algo bien interesante. Mire, la mayoría decía que sí en todas. Todas se sentían satisfechas que tenían el vestuario necesario, el techo necesario. Se sentían satisfechas con respecto a, vea usted el color azul ahí, es cuando se les pregunta, ¿se sienten satisfechas ustedes en la alimentación, en el techo, en las relaciones sexuales, el respeto, el amor? Todas, casi la mayoría decía que sí. Pero ya nos habían dicho que había violencia. Pero se sentían satisfechas estando en un entorno violento, pero comiendo bien quizá. Y esto es preocupante, porque cuando nosotros interpretamos estos datos, mientras la mayoría de las mujeres encuestadas reporta que son necesidades básicas y sociales, como la alimentación, su techo y todo eso, son satisfechas, esto sugiere que la violencia contra la mujer aquí en nuestro país, y en especial en las iglesias evangélicas, no se limita al problema de pobreza, porque ellas decían, estamos comiendo lo necesario, pero comemos. O sea, no es problema de pobreza. Entonces, una mujer puede tener sus necesidades de alimentación, vestuario y todo lo demás cubierto, y aún así estar sufriendo violencia intrafamiliar. El alto número de no respuestas, si usted se fija ahí, de alimentación, 35 no respondieron, 90 no respondieron. En cuanto a la parte de la sexualidad, no respondieron más de 100 personas. El respeto, 116, cuando se les preguntó si se sentían satisfechas en cuanto al respeto, si eran respetadas, prefirieron no responder. Ahora, cuando vemos esto, las mujeres pueden sentirse incapaces tal vez, o no desear compartir su vida privada. Cuando se les pregunta, por ejemplo, ¿y a ustedes se sienten que las aman o que las respetan? Prefieren no opinar, o si se sienten satisfechas sexualmente, prefieren opinar o no opinar, mejor dicho, sobre su vida privada. Por eso que vemos ahí muchas mujeres prefiriendo no opinar. Más adelante se hizo con respecto a esto, ¿cómo les afecta el hecho de que están siendo satisfechas sus necesidades? Ahí se les preguntó en qué medida han sido satisfechas las siguientes necesidades básicas, por ejemplo, mucho. Y aquí vemos que la mayoría sigue diciendo que mucho. O sea, su alimentación está muy satisfecho. En el techo se sienten bien en el hogar, ahí en la casa, mejor dicho, en la casa. No sé, ya vamos a ver que cuando ellas expresaban algunas cosas eran en la parte cualitativa, y al hacer el cruce de datos, esta aparente paradoja o aparente contradicción tiene sentido más adelante. Quiero que avancemos en una pregunta que se les hizo con respecto a la comunicación afectiva. ¿Ha experimentado falta de comunicación afectiva? Vea, comían bien, aunque no se sintieran que hubiera buena comunicación. Porque la mayoría decían que sí habían sido afectadas en la comunicación afectiva. Vea ahí que el 91%, es decir, 350 mujeres, el 91% afirmó
haber experimentado falta de comunicación afectiva. Y esto sugiere que la violencia de género no se limita solo a los golpes o a las agresiones, sino que la violencia también tiene un profundo arraigo en un ambiente de desconexión emocional, donde ellas no se sienten conectadas emocionalmente con ahí en su hogar o donde ellas se relacionan. Psicológicamente también vamos a ver cómo les afecta eso. Se les hizo otra pregunta con relación a en qué medida a estas que dijeron que sí tenían ese problema de falta de afecto, en qué medida a ellas la comunicación afectiva les generaba estrés, baja estima y depresión. Vea que la mayoría ahí, cuando nosotros vemos los datos, cuando analizamos esos datos que ustedes pueden apreciar ahí, en cuanto al estrés, el 31% dijo que les afecta mucho. Es decir, el no sentirse conectada emocionalmente les afecta al punto de estar estresadas. El 31.71%. El 22%, casi el 23%, es decir, cuando vemos ahí, casi el 23% dijo que algo les afecta. Esas 80 mujeres dijo que les afecta algo la comunicación afectiva y que se estresan por eso. Y eso significa que el 54.5%, más de la mitad, dijo que les produce estrés el no sentirse en una comunicación afectiva. Lo interesante es que cuando se les preguntó sobre la baja estima, ahí los datos cambiaron, porque más del 41% prefirió no responder con relación a la baja estima. No opinaron al respecto, pero solo el 13% dijo que sí les afecta su estima, su baja autoestima. Y cuando hablaba de la depresión, también casi el 43% prefirió no responder. Vea, depresión y baja autoestima, la mayoría de mujeres prefería no responder al respecto. Ahora, cuando vemos esto, la autoestima y la depresión, cuando analizamos estos datos de la autoestima y depresión, las tasas de no respuesta, que superan más del 40%, es una situación crítica al analizarlo, porque no significa que haya ausencia de eso. No significa que las mujeres no se sientan con baja estima, o no significa que las mujeres no se sientan deprimidas. Lo que implica muchas veces es que probablemente muchas de estas mujeres, por el entorno cristiano en el que se encuentran, hayan preferido no responder o hayan minimizado su afectación por temor a ser juzgadas o por temor a ser consideradas menos espirituales por no controlar la depresión o por no controlar la baja estima. Entonces, hay una pregunta con respecto al lenguaje. Vea que aquí se les preguntó si en las iglesias cristianas o en su entorno de esas mujeres cristianas, ellas habían experimentado el lenguaje soez. Y los datos, si ustedes los ven acá en el cuadro a su izquierda, el cuadro pequeño, las que dijeron que sí recibieron lenguaje soez fueron más del 85, casi el 86%. Y eso implica que el 86% de las mujeres, tradicionalmente, la violencia es asociada no solo con agresiones físicas, sino también de manera verbal, con lenguaje soez, aún en entornos cristianos. Acá hay una pregunta sobre cómo les afecta a ellos el lenguaje soez cuando se les insulta verbalmente. Y aquí
más del 50% de las mujeres dijo que mucho les afecta el lenguaje soez, cuando se les están diciendo palabras que no son adecuadas. Y el 62% de las mujeres perciben el lenguaje soez como una fuente de estrés que les afecta en alguna medida. Más de la mitad de las mujeres que tienen esa experiencia de recibir lenguaje soez se sienten estresadas. Más de la mitad de esas mujeres. Y lo mismo sucede con lo de la depresión también. Ahora, las palabras hirientes no son un problema menor dentro de este contexto de violencia. No solo los golpes, sino también las palabras hirientes que están recibiendo estas mujeres les afecta en su estado emocional. Ahora, acá hay una pregunta con respecto al lenguaje discriminatorio. Si ellas habían experimentado en algún momento el lenguaje discriminatorio. Y de esas mujeres, de esas 384, el 87% afirmó haber experimentado lenguaje discriminatorio. Y esto nos hace entender a nosotros también que en el contexto de iglesias cristianas evangélicas es particularmente significativo, porque la alta incidencia del lenguaje discriminatorio sugiere que esta violencia verbal se filtra también en relaciones personales, incluso dentro de lugares donde se supone que hay valores, donde debe de haber respeto y donde ese tipo de lenguaje no tendría que estar. Acá me gustaría que nosotros analizáramos un poco sobre el entorno del tono de voz, es decir, de los gritos. Cuando se habla de los gritos, si usted se fija, la mayoría, más del 90% dijo que también les gritan. Y eso les afecta también emocionalmente. Cuando se les habla o se les pregunta si les afecta mucho con respecto al estrés, es decir, si cuando le gritan se estresan, tienen baja estima o se deprimen. Si usted ve en el siguiente cuadro, aparece que, vamos a ver, sí, el siguiente cuadro, 196 mujeres dijo que sí, esos gritos les genera mucho estrés. Pero hay un porcentaje de ahí de personas que no respondieron también, que son 70. Entonces prefirieron no responder cómo se sienten cuando les elevan la voz. Y esto, mis estimados, es un claro también indicador de que la no respuesta, esa no respuesta que vimos ahí, que aumenta del estrés, luego pasa a la baja estima y a la depresión, muchas veces es porque prefieren no reconocer públicamente que están estresadas o tienen baja estima o que están deprimidas. Y eso nos hizo ir a una pregunta más que tiene que ver con la parte de los recursos propios, porque se les preguntó a estas mujeres que habían dicho que sí recibieron algún tipo de violencia, si poseen sus propios recursos, y la mayoría dijo que no. Hubo un grupo bastante significativo que dijo que sí. 144 mujeres dijeron que sí, pero que es el 36%, pero el 59% dijo que no los poseía. Ahora, esto es bien interesante porque casi el 60% de las mujeres no posee sus propios recursos, y esto lo hace de alguna manera depender y sentirse bien cuando ellas no tienen sus propios recursos, pero sí tienen el alimento, el vestuario, aun cuando están siendo violentadas. Ahora, esta falta de autonomía financiera no solo restringe la capacidad de las mujeres para escapar de ese entorno violento, porque algunas se sienten atrapadas porque prefieren estar ahí para tener estabilidad, aunque esto más adelante los lleve a casos
extremos de feminicidio. Ahora, lo interesante de todo lo que hemos estado conversando es cuando se hace el cruce de los resultados. Y me gustaría brevemente mencionarles cuando se hizo la triangulación. Acá cuando se hace la triangulación, nos damos cuenta que las familias, vimos que el 71% de las entrevistadas confirmó la existencia de patrones de violencia, tal como lo habían hecho en la parte cualitativa y como en la cuantitativa. En ambas, todas confirman que sí hay algún tipo de violencia y que ellas habían experimentado ese tipo de violencia. Pero hay testimonios bien interesantes con respecto a esto. Cuando se les pregunta sobre la violencia psicológica y verbal, vea usted, por ejemplo, cuando se hace esta triangulación, lo que ellas expresan. Mi abuela y mi madre sufrieron violencia, y no física, pero sí verbal y psicológica. O sea, ellas están diciendo que ellas, que también han recibido algún tipo de violencia, ya viene de otras familias y ellas las han experimentado y lo han visto con otras mujeres también. Y esto, cuando dicen mi abuela, o cuando dicen también que no es una generación atrás, sino varias generaciones atrás en las que han estado recibiendo este tipo de violencia. Hay otro dato bien interesante que cuando ellas expresan esto, mire, cuando se les pregunta sobre la violencia física. Viví 12 años la violencia intrafamiliar, dice. Cuando entras en el miedo, no puedes hablar de ello. Y esto confirma el por qué en la parte cuantitativa preferían no opinar. Porque ellos dicen que el miedo les hacía no hablar del tema. Y dice, tu vida corre peligro, posiblemente por amenazas que el agresor les haga a este tipo de personas. Entonces, la violencia, o cuando se hace la parte cualitativa, cuando ellas pueden expresarse, nos hace entender por qué ellas a veces prefieren no expresar realmente si están siendo violentadas. Y los resultados nos dicen que muchas prefieren callar por miedo a represalias, por miedo al que dirán o cualquier otro tipo de estigma. Pero mire, en esta respuesta me pareció bastante interesante, porque se le pregunta sobre la violencia económica y de control y dice, el privar de la provisión en casa y no tener interés de proveer. Están hablando, esas son palabras textuales que ellas escribieron. Lo que están diciendo es, yo sí considero que tengo problema o de violencia económica porque me privan en casa o no tienen interés de proveer. ¿Cómo es que antes decían que se sentían satisfechas en sus necesidades como la alimentación, el vestuario, pero cuando ellas pueden expresar de manera anonimata, dicen, a veces no siempre es así? O sea, no siempre se sienten satisfechas con lo que les proveen en su casa. Y este testimonio nos hace ver y refuerza el hallazgo de la encuesta sobre la falta de recursos. Ellas se sienten que no tienen los suficientes recursos, inclusive para salir de ese vicio o de ese círculo vicioso de violencia. Hay un análisis cuando se hace este cruce de la experiencia de violencia por parte de su pareja, y aquí es ya específicamente por parte de su pareja, y al contrastarlo con los datos cuantitativos que teníamos, aquí nos hace ver que el hecho de que el 54.8% de las mujeres que se entrevistaron afirmaron que habían experimentado violencia de pareja, nos hace ver que es un problema de agresión muy importante. Más de la mitad, ellas dijeron, sí, el que me violenta es mi pareja. Ya sea la persona con el que vive, si está acompañado, su esposo, pero le está diciendo que ya sean golpes, insultos, gritos o cualquier otro tipo de violencia, es su pareja. La mayoría de las personas, de las mujeres violentadas, dijeron que eran sus parejas las que les ocasionaban ese tipo de violencia. En este caso de la violencia emocional y psicológica,
la mayoría de las mujeres señaló que ellas sufrían de falta de respeto y de amor. Más del 66% dijo que no se sentían amadas por sus parejas. Casi el 66% dijo que no se sentían respetadas por sus parejas también. Pero lo interesante es que es en un entorno cristiano todos esos datos. Hay otro aspecto acá con relación a la violencia económica, que la mayoría de las mujeres, casi el 59%, no posee recursos propios. Eso lo vimos también en la parte cuantitativa. Pero en cuanto a ese recurso propio, 13 mujeres dijeron que su pareja no les provee ni de vestuario, es decir, ni siquiera saben qué ponerse porque no tienen, porque su pareja no les proveen. Pero como ellas no pueden, no tienen para también adquirirlo, ellas se sentían, aunque allá decían que sí se sentía satisfecha la mayoría, pero cuando ellas escriben, dice, 13 de estas mujeres que se les encuestó de manera más particular, más personal, ellas tuvieron la oportunidad de decir, no me provee ni de vestuario ni de otros artículos. También cuando se hace este cruce en cuanto a la violencia de desarrollo personal y sexual, las mujeres sienten que su desarrollo personal y sexual está afectado de alguna manera, pero aquí lo vemos más detalladamente porque ellas, cuando se hace el análisis cualitativo, más del 40% de las mujeres expresaron que la falta de interés de sus parejas, es decir, mis parejas no tienen el interés de que yo me supere o de que yo siga superándome. Y ellas expresan que sus esposos no les apoyan en su superación personal. Y también algunas expresaron que tenían relaciones sexuales no adecuadas dentro de su matrimonio, que aunque ellas prefirieron en la parte cuantitativa no opinar, en la parte cualitativa ellas dicen, estoy en un ambiente con mi pareja donde las relaciones sexuales no son adecuadas y yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces es bien interesante cuando se hace este cruce de datos o de información. Y aquí me gustaría que veamos un poco sobre la violencia y las repercusiones en sus traumas. Mire lo que dice acá con respecto a este aspecto, porque hay una paradoja de venganza, porque cuando se les preguntó en la parte cuantitativa si tenían pensamiento de venganza, la mayoría dijo que no. Pero en la parte cualitativa, ellas expresaron datos bien interesantes en cuanto a esto. Y ellos decían, por ejemplo, mire, me gustaría citar algunos de estos aspectos. Dice, por ejemplo, yo prefiero perdonar y dejarlo en las manos de Dios, decían algunas. Por supuesto, en un contexto cristiano. Ellas decían, aunque yo no me siento a gusto, aunque yo estoy siendo violentada, aunque no suplen mis necesidades, pero se lo dejo en las manos de Dios. Y aquí hay por eso es como una aparente contradicción, porque no es que se sientan a gusto, sino que el contexto cristiano les hace de alguna manera como decir, mejor prefiero dejarlo en las manos de Dios. Aquí vea, aquí hay un dato bien interesante también con la lucha interna y el papel de la fe, porque las mujeres expresaron una clara tensión entre el deseo de venganza y su fe, aunque allá decían que no, en la parte cuantitativa, que no tenían deseo de venganza, pero dice, soy cristiana y se lo dejo en las manos de Dios, decían algunas de ellas. Y otras decían, mire, acá en este caso, creo que acá, vamos a ver. Mire lo que dijo esta persona. Querer matar a esa persona cuando está dormido. Eso es lo que ella sentía. Porque
aunque eran creyentes, pero por todo el daño psicológico, físico, emocional que sentían, llegaba un momento donde veían a su pareja dormida y aunque expresaron que no tenían pensamientos de venganza, pero en algunos momentos hasta pensaban matar a alguien. Y decían, pienso, pero se lo dejo mejor en las manos de Dios. Acá nos hace ver algo bien importante, porque estas personas en una de las respuestas decían, mi venganza es que me fui. Es decir, lo dejé. Entonces ellos ven como venganza de la violencia el hecho de dejar a su pareja. Me divorcié, dijo otra. Y otra dijo, de haberle hecho infiel, lo pensé. Al final mejor nos separamos. O sea, sí pensaron en venganza de alguna manera. Pero quizás por el hecho de estar en un ambiente cristiano, les hizo no actuar conforme a sus pensamientos. Ahora, con todo esto, ¿qué podemos concluir? Que la violencia verbal sí afecta significativamente en la estabilidad emocional de la mujer. Lo acepten o no lo acepten públicamente, internamente ellas manifiestan que sí les afecta el hecho de que tengan violencia verbal. Y en este caso, su impacto puede ser trágico si no se interviene con estrategias de acompañamiento psicológico. Porque muchas de estas mujeres vimos que les produce estrés, ansiedad y baja estima, lo que implica que necesitan ayuda. Pero por no decirlo, a veces ellas no están recibiendo la atención o la ayuda que necesitan. La otra conclusión a la que se llegó es que la violencia económica constituye un factor determinante que obstaculiza el desarrollo vocacional de la mujer. Cuando está en contexto de dependencia económica, es decir, como depende del agresor, eso les dificulta que ellas se superen también en su ámbito académico o profesional. Otra conclusión es que en contextos marcados por la violencia, las mujeres no solo enfrentan desafíos físicos y emocionales, sino también desarrollan procesos reflexivos profundos sobre su ética y moral. Es decir, su ética y su moral es cuestionada. ¿Hago o no hago esto? ¿Lo dejo o no lo dejo? ¿Le soy infiel o no le soy infiel? ¿Lo mato o no lo mato? Pero hay un conflicto de su ética también cuando ellas están siendo violentadas. Entonces, ¿qué podríamos hacer al final al saber que en un entorno cristiano está todo esto, que es una realidad que no se puede ocultar, aunque no lo digan? Pero cuando se abordan de manera particular, pueden expresar cosas que normalmente no lo harían. Aquí hay algunas recomendaciones así finales para la universidad. Uno es promover más investigaciones desde diversas perspectivas metodológicas y disciplinarias o de disciplinas de este conocimiento, ¿verdad? A fin de estimular con abordajes científicos el estudio y profundización en esta problemática. Es decir, esto no es la que nos va a dar la solución. Hemos visto cómo les afecta, pero ¿qué hacer? Hay que también hacer quizás más investigaciones para ver de qué manera podemos contribuir a erradicar este tipo de violencia contra la mujer. Y también desarrollar talleres, diplomados, cursos, seminarios para fortalecer el compromiso social dentro de la iglesia cristiana también. Que los líderes, los pastores y todos los que están involucrados en la sociedad tengan un compromiso también para poder erradicar este tipo de violencia. En cuanto a la Facultad de Teología, divulgar esta investigación y sus hallazgos dentro también y fuera de las instalaciones de la universidad. Es decir, no solo acá en la universidad, sino posiblemente también dar a conocer este tema y los resultados en algunas iglesias, en algunos tipos de liderazgos, para que también genere cierto
cierta incomodidad en el liderazgo para ver qué podemos hacer, porque eso significa que los discursos desde el púlpito no están siendo suficientes. Hay que hacer más. En un ambiente donde se promueve el respeto, el amor, donde os enseñe, pero no está siendo suficiente, porque aún en entornos cristianos se sigue infiltrando este tipo de comportamientos. Y en cuanto a los estudiantes, también integrarse a este tipo de actividades institucionales de formación y de capacitación en cuanto al tema. Con respecto a las mujeres violentadas, esto quizás una sugerencia, una recomendación es que busquen apoyo lo antes posible, porque la violencia es progresiva. Y los casos de feminicidio no crean que llegaron de la noche a la mañana, con gritos, insultos, golpes, hasta el asesinato. Eso significa que las mujeres que están siendo violentadas deberían de buscar ayuda integral y sin culpa ni vergüenza también. Reconocer que la violencia no es justificable bajo ninguna circunstancia, aún dentro de la iglesia cristiana. Participar en redes de mujeres, grupos de apoyo y espacios eclesiales que promuevan la sanación o curar el alma. Eso es parte también de la recomendación. En cuanto a las mujeres que observan que tal vez no están siendo violentadas, pero romper el silencio con responsabilidad y empatía, no minimizar ni justificar la violencia. También educarse para intervenir con sabiduría, la participación en talleres, diplomados o espacios que nos permitan formarnos o tener herramientas para poder contribuir también en nuestro entorno cristiano. Esto nos revela que este problema es una realidad que se va generando y que se va perpetuando muchas veces de generación en generación, y que en algunas ocasiones se ve como normal o como algo que se necesita llevar tranquilamente con oración y con pasividad. Pero creo yo que podemos hacer mucho más. Así que quiero agradecer a cada uno de ustedes por la oportunidad que nos han dado de compartir con los resultados, los hallazgos de esta investigación, y quiero dejar al licenciado Vladimir para que él pueda continuar con este momento. Muy bien. Ante toda la información que hemos recibido, y creo que han sido hallazgos bastante interesantes, no hay duda que hay preguntas y queremos abrir el espacio pidiendo por favor a los expositores pueden estar aquí arriba con el micrófono que tenía el Gustavo para que puedan también dar respuesta, y en su momento, si es necesario, también la maestra Artola en algún momento puede intervenir, pero ahorita los tres expositores están en la capacidad de poderlo hacer. Así que tenemos un micrófono para que usted pueda hacer la pregunta pertinente que usted quiera también realizar. Solo levanta su mano y se van a acercar por ahí para poder, acercarle el micrófono. ¿Alguna pregunta? O como dijo aquel, ¿está todo claro o no se entendió nada? ¿Verdad? Vamos a ver acá. Muy bien, aquí me ayuda por favor aquí, y luego después allá tenemos una mano levantada. Ok. Todo está bien explicado y gracias, pero quería saber si hay alguien dentro del grupo donde nosotros trabajamos, cómo se le pudiera ayudar en el caso que esté sufriendo violencia. Sí, gracias por la pregunta. En esos casos nosotros brindamos unas recomendaciones, y en primera instancia, si ustedes son los líderes de la iglesia y conocen la problemática, ustedes pueden identificar herramientas que puedan ayudar de manera profesional a la persona que está siendo violentada. En este caso, no sé si los pastores, no sé si ellos tienen esa forma de brindar terapia en primer lugar para poder identificar la situación de violencia que está viviendo la mujer, y luego también nosotros en las recomendaciones presentamos que pueden acercarse a grupos de apoyo, porque tomar una decisión de qué hacer con respecto a esta situación es un poco difícil.
Entonces se tiene que fortalecer, en primer lugar, la autoestima de la mujer para que ella pueda también tomar decisiones, porque en primer lugar, si no se deja ayudar, entonces no se puede hacer, no se puede proceder en las siguientes instancias. Bien, Muchas gracias. para servirle. Otra pregunta ahí atrás. Vamos a escucharle. Gracias. Buenos días. Una de mis preguntas es, en este caso hablaban sobre el tipo de violencias dentro del hogar, siendo cristianos. Me gustaría saber qué tipo de entidades se puede uno abordar para poder expresar, o en este caso, a veces, como lo mencionaba el licenciado, de que a veces por miedo, a veces por el que dirán, a veces por el no mencionar y uno no ser señalado dentro de cualquier institución, ya sea universitaria, dentro de la iglesia o en cualquier lado. En esta parte, ¿qué podríamos hacer a nivel institucional de la universidad? Si hay algún tipo de ayuda, si hay algún tipo de entidades donde nosotros podemos acercarnos o acercar de parte de la universidad a ese tipo de entidades para poder uno ser ayudado, ya sea el maltrato físico, psicológico o de la forma en que uno se esté presentando a nivel personal. Bueno, a nivel de universidad, nosotros contamos con la persona responsable, ¿verdad?, de la asistencia al estudiante, que es psicólogo, el licenciado Gabriel. En una primera instancia se pueden acercar a él para compartir, ¿verdad?, cualquier asunto de estos, pero también a través de la Facultad de Jurisprudencia tenemos una asistencia, ¿verdad? Si el caso es bastante serio, ¿verdad?, entonces se puede acudir. Eso es de forma institucional. Por supuesto, la Policía Nacional Civil también tiene una unidad específica para el tratamiento de estos casos. Se encuentra ISDEMU también, que puede también, que tiene una unidad para esto. Una de las recomendaciones nuestras, porque esto es realmente nuevo para nosotros dentro de la iglesia, pero una de nuestras recomendaciones es que la iglesia debería de tener una unidad de apoyo buscando un psicólogo o una psicóloga de profesión. Ella es él es que debería de determinar en estos casos a qué punto ha llegado la violencia. Y ojo con esto, las leyes de nuestro país y las leyes internacionales se vuelven cada vez más exigentes. Y pudiera ser que al no exponer el caso de violencia en algún caso, incluso el pastor puede ser, o el líder puede ser tomado como culpable, o sea, como parte del cohecho, ¿verdad? Porque supo de la situación, pero no la denunció. Las leyes de nuestro país, avaladas por las leyes internacionales, van a exigir que el pastorado tenga una diferencia de hasta qué punto yo puedo tratar como pastor, y ojo que 3 de los que estamos aquí somos pastores, hasta qué punto nosotros podemos tratar ese tipo de violencia y a qué punto ya no podemos. Eso mismo está sucediendo en las escuelas, por ejemplo. Si el docente mira que el niño tiene algunos moretones, ¿verdad?, tiene la obligación de llamar a la madre. Y imagínese, y si la madre llega también con moretones, algo está pasando ahí. Entonces ya las leyes determinan que el docente no puede decirle, señora, pues, ¿verdad? No, tiene que denunciar porque ya hay agresiones ahí, ya se observan las agresiones. Ojo que también, como lo mencionaba el licenciado Gustavo, muchas mujeres, lamentablemente en nuestro país, utilizan del camuflaje, ¿verdad? Esos cuellos de tortuga, esas mangas largas, esos pantalones, a veces encubren golpes. Entonces, definitivamente el caso de la violencia, ¿verdad?, sí es cada vez un poco más apoyado, pero todavía tenemos mucho tramo que recorrer. Perdón, quizás solo para relacionar las dos preguntas, quizás uno de los
como todavía es un tema tabú dentro de las congregaciones y a veces no se tiene la libertad de poder expresar ese tipo de violencia, sería interesante también aprovechar ciertos cursos, diplomados, llevar a ese tipo de información hasta las congregaciones para que despierte también el hecho de que personas que están siendo violentadas sepan que no son las únicas y que sepan que se puede hacer algo también y que se puede abordar no solo espiritualmente, sino con otras instancias. Así que sería bueno también, en el caso de las que no están siendo violentadas, pero saben de personas que están siendo violentadas, una de las formas de cómo despertar y de cómo empezar a dar pasos de cambio sería informando a la misma mujer violentada. ¿Una otra pregunta? Acá ¿me ayudan con el micrófono, por favor? Aquí. Hola, buenos días. Quizás para abonar a la respuesta, a la pregunta, que hacía la hermana anteriormente, hay una línea confidencial, según la exposición se ha establecido que muchas veces no lo quieren decir. Entonces hay una línea confidencial que es el número 198, donde usted puede llamar de forma anónima y ahí le dan acompañamiento, le dan para que usted pueda cómo seguir frente a esa situación de violencia. Hay apoyo legal, acompañamiento para que usted pueda hacer toda la gestión en relación a resolver su situación. Muy bien. Gracias, licenciada. Maestro. Buenos días. Les felicito por la excelente presentación o divulgación que han hecho de la investigación y creo que toca puntos bien medulares en el ser y quehacer de la iglesia. Fíjense que contestando las preguntas de algunas estimadas amigas y hermanas y también en las redes sociales, quisiera mencionar que como Universidad Cristiana, a través de la Facultad de Teología y a través de lo que es la educación continua, estamos interesados en precisamente visitar las congregaciones que nos abran las puertas para con un equipo disciplinario, no solamente quizás impartir charlas, ¿verdad?, o seminarios y cursos, sino además de ello para ayudar, para poner nuestro grano de arena, para ver cómo nosotros contribuimos pues a que las mujeres no se queden calladas. La compañerita en buenas palabras lo dijo, pero si hay un agresor, hay entidades a las que pueden acudir y con todo el respeto, aunque suene grosero esto aparentemente, que metan preso a ese tipo. Digo esto porque he escuchado a algunos pastores que dicen: hermana, esa es la cruz que Cristo le ha permitido llevar, ore y ayune. La va a asesinar el hombre sencillamente. Entonces, no, yo creo que sí hay que darle un abordaje técnico, científico, ético desde luego, pero que permita a las mujeres no quedarse calladas, sino, y yo creo que la otra parte de esto va a ser la investigación de la violencia contra el hombre también, porque las cosas están, y los hombres hablamos menos que las mujeres, así que aplaudimos también eso. Esa es una de las cosas que quería contestar, que hayan, y por qué no, como talleres de sanación inclusive. Sí, de hecho, nuestra directora de investigación también es psicóloga. Entonces yo creo que también tenemos otros psicólogos en la universidad y amigos psicólogos que pueden ir perfilando, teólogos, pastores, psicólogos, abogados, creo que pueden abordar más holísticamente o más integralmente este problema que ustedes ven es delicado, que casi no nos atrevemos a hablar de él o no nos atrevemos a investigar, es otra cosa, pero que está allí, ese problema está oculto en muchas iglesias y no se diga en muchos hogares cristianos evangélicos. Gracias, maestro. Licenciada Chopin, vamos a escucharle su pregunta. Muchas gracias. Mi pregunta va enfocada hacia que he escuchado medidas curativas hacia ese problema de las mujeres, pero yo quisiera saber o que me recomendaran, y aprovechando que estamos aquí entre muchos pastores, ¿qué medidas preventivas se pueden utilizar antes de que estas mujeres lleguen a ser violentadas? Porque estamos pidiendo de que las mujeres hablen, que las mujeres hagan, pero
¿no será que tenemos que darle capacitaciones a los hombres hacia cómo debe de ser el trato hacia las mujeres? Porque eso quisiera escuchar por ahí. Bueno, de manera preventiva, ¿verdad? La primera de las cosas es la divulgación. Necesitamos divulgarlo, necesitamos que se sepa, ¿verdad?, que hay violencia. Ese es el primer paso, saber que existe la violencia. Número 2, saber que se puede prevenir, como lo está diciendo la licenciada Chupín, saber que se puede prevenir. Sí, estoy totalmente de acuerdo que necesitamos tener cursos, ¿verdad?, para hablar del patriarcado, para hablar de las posiciones, ¿verdad?, de nuestras, que vienen de generación tras generación, para el comportamiento de un hombre, porque el problema que tenemos nosotros es la validación del hombre como tal. La validación del hombre como tal muchas veces se le enseñó, y quiero decirlo lamentablemente por su propia madre, que le enseñó que para ser hombre tenía que hacer esto, esto, esto y esto. Y muchas veces la violencia está dentro de estos comportamientos para la validación de un hombre. Entonces se va de generación tras generación, él piensa que está en lo correcto, ¿verdad? Cuando se casa no tiene una esposa, tiene una hija que tiene que educar, ¿verdad? Dice, es más, la señora llega a decir en casa, ni tu hija soy. Mi pregunta es, ¿a la hija también hay que violentarla? Entonces la madre está dando permiso para que el propio padre violente a su hija. Tenemos patrones que deben de ser identificados. Este solo es la punta del iceberg, nada más. Quizás abonando un poquito a la parte preventiva, es que en nuestras iglesias existan programas también desde los ministerios infantojuveniles y familiares que se aborde del tema. Por ejemplo, que los niños sepan que eso no es algo normal. O sea, que las niñas también vayan creciendo sabiendo que no necesitan quedarse calladas con todo lo que les pueda pasar. Entonces creo yo que también en los ministerios infantojuveniles, entre los programas eclesiásticos, incluir temáticas que puedan enseñar sobre este tipo de situaciones o problemáticas. También en el caso de quizás abordarlos hasta separado, por ejemplo, temas específicamente para señoritas, tema para los niños o los jóvenes, los adolescentes, donde se les enseñe también a los niños, si en el hogar muchas veces no se les enseña, como decía, que por cultura no se ha hecho, pero la iglesia tenemos una responsabilidad también de poder enseñar bíblicamente cómo poder tratar también a las madres, a las hermanas, a las niñas. Entonces creo yo que podríamos tener varios programas que lo incluyamos los líderes eclesiásticos, para que desde la niñez hasta los matrimonios, porque el hecho de que esté, eso implica que tal vez uno no sabe quién está haciendo ese tipo de violencia, pero está. Entonces, una de las formas de cómo cómo prevenir en el futuro de este tipo de violencia es desde los niños, pero también a los que lo están haciendo, que sepan que no está correcto. Entonces, programas familiares, programas de pareja, programas de niños, de niñas, es parte también de la prevención. Bueno, creo también, que quizás solo para concluir esa respuesta, creo que la prevención surge a partir de la educación. Entonces creo que en resumidas cuentas debemos educar para poder aprender a prevenir, tanto desde educar a los niños varones y a las niñas para que también sepan lo que es la violencia y cómo pueden evitarla. la universidad también hace su parte y lo hace a través de esta divulgación, para comenzar, con la idea que despierte también en los pastores, ¿verdad?, el deseo de poder también llevar estos temas a los púlpitos, que son temas muy cerrados. La segunda, respondiendo un poco a lo que preguntan en redes sociales, la universidad también hace su parte a través de los diplomados y las certificaciones. Tenemos la certificación de liderazgo de la mujer, donde se tocan estos temas, cómo prevenirlos. Está psicología pastoral, consejería pastoral y otros cursos y diplomados también que se dan a través de las otras facultades, que van también encaminados a este tipo de información. De la misma manera, respondiendo a lo que en redes sociales preguntan, parte de esta información, la revista también que hemos hecho de esta divulgación, vamos a poner
también de forma digital, porque algunos están queriendo adquirir un ejemplar de esta información, así que vamos a tratar la manera también de ponerlo. También de la misma manera, en su momento esta investigación va a estar en la biblioteca también de la Universidad Cristiana de la Asamblea de Dios, para que usted pueda también accesar a esta información, para que pueda también tenerlo. Bueno, démosle un aplauso por favor a los expositores. Por favor, pueden sentarse. Agradecemos a Dios primeramente y a todos ustedes también por venir a este lugar, y la verdad queremos